Nuestro estudio en estos momentos se va a basar en la gravitación universal. Pero antes de internarnos en la ley de la gravitación universal planteadas por Newton, debemos analizar, enfocarnos en lo que es el movimiento planetario. Y desde ahí empieza el estudio del movimiento de los planetas. Ahora bien, imagínese usted día tras día investigando el movimiento de los planetas, desarrolladas por Tycho Brahe, y todas esas investigaciones que fueron más adelante heredadas a Kepler. Kepler acoge todas las investigaciones hechas por Tycho Brahe y le da una interpretación matemática al movimiento planetario. Oye, pero Kepler no logra determinar el por qué surge el movimiento de los planetas, ¿no? Eso más adelante es Newton, que con la ley de la gravitación universal le da una venia justamente al movimiento de los planetas. Pero ¿qué es lo que plantea Kepler en su estudio y su enfoque del movimiento planetario? Kepler analiza el movimiento de los planetas y también nos da a conocer ciertas leyes del movimiento planetario. Conozcamos acá entonces lo que plantea Kepler en la primera ley. ¿Qué dice Kepler? Ojo, que Kepler le da la interpretación matemática al movimiento de los planetas. En ese sentido, Kepler nos dice que todos los planetas se mueven alrededor del Sol en trayectorias elípticas. Y tú sabes perfectamente que una elipse tiene dos focos. Y Kepler nos dice que en uno de los focos se encuentra el Sol. Ahora bien, si esto de acá es el movimiento de los planetas, significa de que acá hasta acá debe haber una cierta distancia. Le llamaremos la distancia mínima. A la vez también habrá pues una distancia máxima que viene a ser el máximo alejamiento del planeta. Sin embargo, este movimiento de los planetas lo podemos también aproximar a un movimiento circular alrededor del Sol, cuyo radio medio se va a calcular como la semisuma del eje mayor. O sea, en pocas palabras, la distancia mínima más la distancia máxima entre dos. Y esto lo que nos va a dar es lo que tú llamas con el nombre de radio medio. El Sol en el centro y el planeta trasladándose prácticamente en una trayectoria circunferencial. Nos vamos a salir ahora de la ley planteada por Kepler. Hasta ahí nos planteó Kepler. Salgamos un ratito y coloquemos una nota. Ya hoy día sabemos que el movimiento de los planetas se debe pues a una fuerza de atracción gravitatoria, ya planteadas por Newton, ¿no? Aquí está la fuerza de gravedad con la cual el planeta es atraído por el Sol y esto empieza su movimiento alrededor del Sol. Sin embargo, cada vez que el planeta se va moviendo, esta velocidad va a ir cambiando, no solamente en valor, sino también en dirección. Cuando pase cercano al Sol, esto llamaremos nosotros con el nombre de velocidad máxima. Aquí el valor de la velocidad va a ser máxima y cuando esté más alejado al Sol, diremos que la velocidad va a ser mínima. Entonces hemos colocado los valores máximos y mínimos. Ahora bien, como la fuerza de atracción gravitatoria es central, como la fuerza de atracción gravitatoria es central, si tú tomas momento de fuerza acá, entonces significa que el momento de fuerza es cero. Y si el momento de fuerza es cero, muy bien, como la fuerza gravitatoria es central, el momento angular, el momentum angular se mantiene constante. Y como se mantiene constante, entonces diremos
A partir de esta relación, mira lo que me va a salir. El famoso radio vector, que viene a ser el radio que une al planeta desde el Sol, con la velocidad forma cierto ángulo. Entonces lo que se va a cumplir es que el R cruz V se va a mantener constante. Y si obtenemos el módulo de esto, sería RV seno de teta. Ahí está, RV seno de teta. Pero ¿qué ocurre cuando está por acá? Acá forma 90 grados. Interesante, ¿no? Entonces se cumple que la distancia mínima por la rapidez máxima va a ser igual a la distancia máxima por la rapidez mínima. Interesante, ¿no? El por él es igual a el por él. Veamos ahora la segunda ley de Kepler, conocido también con el nombre de ley de Arias. ¿Qué nos dice la segunda ley? Mire, la interpretación matemática que da Kepler en esta segunda ley. Este vector que une el Sol al planeta le llamamos con el nombre de radio vector. ¿Qué ocurre con el radio vector? A medida que el planeta va avanzando, el radio vector va a ir tomando cada vez más posiciones y posiciones del planeta. Ahí está. Y este radio vector, cuando va de acá hasta acá, qué interesante, ¿ve? Ha barrido toda esta área. Y para barrer toda esta área, ha empleado un cierto tiempo. Sigue el planeta en su movimiento de traslación alrededor del Sol. Y por acá volvemos a ubicar al planeta y ahí está el radio vector que cada vez va dando las diferentes posiciones que va adoptando el planeta. ¿Ve? Estoy ubicando al planeta en cada posición que va dando, pero este radio vector va barriendo áreas. A esta área le llamaré el área número 2 y de acá hasta acá habrá empleado un tiempo 2. ¿Y qué es lo que se cumple entonces? Que el radio vector que une al Sol y al planeta barre áreas proporcionales al tiempo. Es decir, la rapidez con la cual barre áreas permanece constante. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente, que el área 1 es al tiempo 1, como el área 2 es al tiempo 2, como, acá viene algo interesante, área total es al tiempo total. Pero ese tiempo total recibe un nombre muy especial y se le conoce con el nombre de periodo. ¿Y qué es el periodo? El tiempo que demora en dar una vuelta alrededor del Sol. Veamos ahora la tercera ley de Kepler. Estamos observando dos planetas trasladándose alrededor del Sol. Uno en una trayectoria elíptica y el otro en una trayectoria prácticamente circunferencial. Entonces, ¿qué plantea Kepler? Dice que el periodo, cada uno de ellos presenta un periodo de traslación. Periodo 1, periodo 2, pero dice que ese periodo, ahí está, el periodo elevado al cuadrado, es proporcional al radio al cubo. Y como son proporcionales, tiene que ser igual a una constante. Y esta constante es lo que se le conoce con el nombre de constante de Kepler. ¿Qué ocurre con la constante de Kepler? La constante de Kepler hay que tener mucho cuidado, porque esta constante de Kepler no es universal. Y como no es universal, ¿qué significa esto? Entonces, significa de que la constante de Kepler va a depender de la masa del sistema planetario sobre el cual giran los planetas. O sea, quiere decir que nuestro sistema planetario depende de la masa del Sol. Imagínese usted que encontramos otro sistema planetario con otra nueva estrella. Entonces, esa constante de Kepler va a depender de la masa de esa otra estrella que hemos investigado.
Por ejemplo, en cuanto a nuestros satélites que se mueven o se trasladan alrededor de la Tierra. Entonces, esa constante de Kepler para los satélites depende de la masa de la Tierra. Ahora bien, de acá mira lo que se deduce para estos dos planetas. Se deduce. ¿Qué deducimos? Se deduce lo siguiente, ¿ve? Que el periodo de 1 es al periodo de 2 elevado al cuadrado, y esto va a ser igual al radio 1 es al radio medio de 2 elevado al cubo. Jóvenes, ahora vamos a estudiar la ley de la gravitación universal planteado por Newton. ¿Qué es lo que nos dice Newton al respecto? Acá tenemos un planeta y tenemos una partícula puntual pequeña de masa m. Newton nos dice que basta que haya pues dos cuerpos de masas m y estos cuerpos inmediatamente van a interactuar, pero van a interactuar con una fuerza mutua de tal modo que esa fuerza de atracción entre los cuerpos, ahí está, obedeciendo a lo que es la tercera ley. La fuerza de atracción se va a determinar de la siguiente forma. ¿Ve? Esta fuerza va a ser igual a una constante al cual le llamamos con el nombre de constante de la gravitación universal, producto de las masas, dividido con la distancia de separación elevado al cuadrado. Entonces, de esta forma se va a determinar el valor de la fuerza de interacción entre dos cuerpos. Oye, siendo la constante 6,67 por 10 a la menos 11. Cuando nosotros hablamos justamente de esta fuerza de atracción gravitatoria, hay que tener mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque imagínese usted que tengamos de repente una regla de una masa enorme, y por acá tengamos una partícula puntual. Pensaríamos entonces que entre la regla y esta partícula puntual, la fuerza de atracción también se va a determinar de esta forma. Y no es así, porque esta ecuación solamente va a cumplir para partículas puntuales. En ese sentido, tendría que yo agarrar la regla y analizar parte por parte de la regla, es decir, agarrar pequeñas cantidades de masa o pequeños diferenciales de masa de la regla y empezar a determinar la fuerza de esas pequeñas cantidades. Y en ese sentido tendríamos que hacer una sumatoria vectorial de todas las partículas constituyentes en la regla y esta partícula que está fuera de ella. Entonces, en ese caso ya no se cumpliría. Entonces, esta ecuación debemos tener cuidado ya que va a cumplir para partículas puntuales o, en su defecto, cuerpos esféricos. Ahora, si hablamos de la fuerza de atracción, profesor, entonces quiere decir que si yo tengo una pequeña esfera y con otra esfera acá pequeña, debe haber una fuerza de atracción. Correcto que la hay, pero no se percibe. No se percibe porque las masas son pequeñas. Entonces, para que esa fuerza se pueda percibir, las masas deben ser de gran cantidad. O sea, hablamos de miles de toneladas. Muy bien. Ahora veamos lo que es la intensidad de campo gravitatorio. Imagínate tú nuevamente un planeta y una masa puntual. Entre ambos va a surgir una fuerza de atracción. Oye, el planeta atrae a esta partícula y a la vez él lo atrae, pues. Pero como él es pequeño, entonces lo más probable es que él inmediatamente empieza a acercar hacia el planeta. Pero acá hay una fuerza y esa fuerza va a generar en la partícula una aceleración, que nosotros le llamaremos aceleración de la gravedad o llamado también intensidad del campo gravitatorio. ¿Y cómo lo voy a determinar? Simplemente como la fuerza entre la masa. Pero tú sabes bien que esta fuerza, su valor, ya sabemos determinar, ¿no? Siendo el valor de la fuerza, mira acá, siendo F igual a la constante de gravitación producto de masas entre
la distancia de separación entre los centros elevado. Si tú lo reemplazas, mira lo que me va a salir. Al reemplazar, lo que me va a dar como resultado es que el valor de la intensidad de campo gravitatorio se va a determinar de la siguiente forma. Si yo reemplazo el acá, el m se va a cancelar y me va a dar como resultado g por m sobre la distancia de separación. Pero ¿qué ocurrió con esta masa? Se canceló, lo cual significa que la aceleración de la gravedad en un punto no depende de la masa puntual colocado. Quiere decir que si yo tengo un cuerpo por acá, abandono, va a experimentar una aceleración de la gravedad. Oye, profesor, ¿y si coloco otro cuerpo por acá? La aceleración de la gravedad no depende de estas masas, lo cual significa que van a experimentar la misma aceleración de la gravedad en el mismo punto. Muy bien. Ahora veamos la comparación de la aceleración de la gravedad a una altura h y respecto a la superficie. Ya hemos hablado entonces que la aceleración en este punto, o de repente acá, o acá, o acá, esta aceleración que nosotros conocemos con el nombre de aceleración de la gravedad, no depende de la masa de estos cuerpos. La aceleración de la gravedad acá, acá y acá es la misma para estos tres cuerpos. Veamos acá qué ocurre si yo subo hasta una altura que es, por ejemplo, unos 6.000 kilómetros, 500 kilómetros de altura, enorme, ¿no? Pero ¿qué ocurrirá con la aceleración de la gravedad? Vamos a identificar por acá. Esto es la aceleración de la gravedad en la superficie, pero esto se va a calcular como la constante de gravitación, la masa del planeta, oye, ¿dividido con quién? Con la distancia elevado, pero de acá hasta acá la distancia es r elevado. Oye, y ahora quiero, profesor, la aceleración de la gravedad a una altura h. ¿Cómo lo determinamos? G, masa del planeta, sobre la distancia de separación de acá hasta acá. Y si te das cuenta bien, la distancia de aquí, desde el centro hasta acá, es r más h. Hay que colocar acá, r más h. Pero lo que queremos es comparar. Entonces lo que voy a hacer a continuación es comparando, es decir, relacionando. ¿Qué digo acá? La aceleración de la gravedad a una altura respecto a la aceleración de la gravedad en la superficie. Dividimos. Si usted divide, oye, divido él con él, ahí está. Producto de medios, producto de extremos. Él sube acá, se baja m y mira lo que me sale. R elevado sobre R más H. Sube y obtenemos que la aceleración de la gravedad a una altura h se va a calcular como la aceleración de la gravedad en la superficie multiplicado por R sobre R más H y todo elevado al cuadrado. Qué interesante, ¿no? Ahora veamos la dependencia gráfica de esa aceleración de la gravedad. Miren, acá hemos considerado un planeta macizo. Claro que ese planeta debe tener un radio, pero ¿te has preguntado tú qué ocurriría si nosotros nos internamos hacia el centro del planeta? ¿Qué ocurre con la aceleración de la gravedad, no? Buena pregunta, ¿no? Imagínese usted haciendo un túnel en el planeta y viajando hasta el centro de dicho planeta. Oye, por acá está el centro y por acá vamos a considerar un punto cualquiera del planeta. Aquí estamos. Y acá es donde deseamos determinar la aceleración de la gravedad en un punto que está a una distancia r. Y déjenme decirles que la aceleración de la gravedad, a medida que usted se va internando, va a variar de forma proporcional con ese radio, pero siempre y cuando el planeta sea macizo. En ese sentido, si nosotros nos vamos hacia el fondo, miren lo que sucede por acá. ¿Ve? Esa aceleración de la gravedad va a ir variando de tal forma de que va a variar en forma proporcional. Aquí lo tenemos.
Es decir, a una profundidad r del centro va a tener un valor. Aquí está. Cuando la distancia es r del centro, él vale gr. Y van a ser proporcionales. Entonces acá vamos a decir que g es proporcional, pero aquí proporcional a r. O sea que se cumple que g entre r es constante. Pero constante hasta la superficie. Por ejemplo, acá, cuando ya alcanzamos la superficie, este valor de la aceleración de la gravedad en la superficie, decimos que alcanza el máximo valor. O sea, ¿cuándo alcanza su máximo valor? Alcanza el máximo valor cuando nosotros estamos justamente en la superficie. O sea, desde aquí empieza a aumentar en forma proporcional y cuando llega a la superficie alcanza su máximo valor y a partir de la superficie hacia adelante, fuera de la superficie, esa aceleración de la gravedad empieza a disminuir. Oye, ¿por qué? ¿Te acuerdas? Porque es inversamente proporcional, mira acá, a la distancia desde el centro hasta el punto donde deseamos calcular. Es decir, el g a una distancia d, aquí está la aceleración de la gravedad a una distancia d, va a ser inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿Ve? Lo cual significa que a partir de acá su valor empieza a decaer, pero en forma inversamente proporcional. Qué interesante, ¿no? O sea, quiere decir que si esa distancia se duplica, la aceleración de la gravedad, oye, a la inversa se va a volver 4 veces menor, ¿no? Muy bien. Comparación de la aceleración de la gravedad con respecto a dos planetas. Acá lo que tenemos es el planeta A y el planeta B. Veamos por acá. Este planeta tiene una cierta densidad, un cierto radio, una cierta densidad y cierto radio. Debemos considerar acá, considerando que la aceleración de la gravedad en la superficie se calcula como gm entre el radio elevado al cuadrado. Entonces, vamos a comparar. Voy a decir por acá aceleración de A respecto a la aceleración de la gravedad en el planeta B, en la superficie. ¿Cómo calculo esto? Aquí está. G, masa de A, radio de A elevado. Lo mismo para él. G, masa de B, radio de B elevado. Rápidamente se va el G. Qué bonito. Yo te pregunto, si nosotros queremos comparar la aceleración de la gravedad en dos planetas, lo que debemos conocer es la densidad de los planetas. Pero la densidad está en función del volumen, masa entre volumen. Y el volumen de una esfera está en función del radio al cubo. Qué interesante. Profesor, radio al cubo, esto no está al cubo. Entonces lo que voy a hacer por acá es multiplicar por el radio, dividir con el radio. Lo mismo voy a hacer para él. Multiplico con el radio, divido con el radio. Y mira lo que me sale acá. ¿Ve? Aceleración de la gravedad en A respecto a la aceleración de la gravedad en B va a ser igual. Acá masa de A sobre radio de A al cubo por el radio de A. Abajo, masa de B sobre radio de B al cubo por el radio de B. Y mira, ve, ¿qué ocurre si acá le multiplico con 4 pitercios? Acá también debo multiplicar con 4 pitercios para que no se altere. Pero 4 pitercios con el radio al cubo es el volumen. ¿Y qué me sale? Masa entre volumen. Masa entre volumen. Eso es densidad. Entonces, mira lo que voy a obtener. Voy a obtener que la aceleración de la gravedad en A respecto a la aceleración de la gravedad en B va a ser igual. Esto es densidad. Densidad de A por el radio de A
es a la densidad de B por el radio de B. Qué interesante, ¿no? Y esto es lo que voy a utilizar cuando nos den dos planetas con diferentes densidades. A partir de las leyes de Newton vamos a deducir las leyes de Kepler. En este caso vamos a deducir la tercera ley de Kepler. Por acá lo que estamos observando es un planeta de masa m y un satélite de masa m, y este satélite se mueve alrededor del planeta con un cierto periodo de rotación. Sin embargo, la rapidez angular con la cual él se está moviendo se va a determinar como 2pi dividido con el periodo de rotación. Segundo, tú sabes que esto de acá es el radio de curvatura, y a la vez también este satélite se mueve alrededor del planeta atraído mediante una fuerza al cual nosotros le llamamos con el nombre de fuerza de gravedad. Pero la fuerza de gravedad con la cual le jala es justamente central. ¿Qué más podemos deducir al respecto? Sí o no, de la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la fuerza centrípeta se va a calcular como la masa por la aceleración centrípeta. Sin embargo, esta fuerza centrípeta, como la conocemos, mira, se determina entonces como la masa por la aceleración, pero la aceleración centrípeta se va a calcular como la rapidez angular multiplicado por el radio de curvatura. Ahora bien, ¿cómo determino yo la fuerza centrípeta? Viene a ser la fuerza de atracción, pero esa fuerza se va a determinar como Gm por m sobre la distancia de separación, pero elevado al cuadrado. Y este es igual a m, uy, qué bonito, rapidez angular, pero la rapidez angular es 2pi entre el periodo. Vamos a colocar por acá 2pi entre el periodo elevado por r. Entonces de acá m se cancela. Oye, esto pasa a dividir y mira lo que me sale. Gm pasa a dividir, sería r cubo. Esto es igual elevado 4pi elevado dividido con t elevado. Pasa arriba, pasa abajo. ¿Y qué encuentro? Qué interesante, ¿no? Porque lo que voy a encontrar es 4pi elevado sobre g por m. Y esto, todo este factor que usted observa, es la llamada constante de Kepler. ¿Y qué vemos? Que la constante de Kepler depende de la masa sobre el cual se mueve el satélite. Si lo llevamos al sistema planetario, esta constante de Kepler dependerá de la masa respecto al cual se van a mover los planetas. O sea, ¿qué significa esto? Que la constante de Kepler no es universal. Oye, profesor, ¿qué ocurre en un sistema planetario? Aquí está la masa del Sol. Aquí hay una relación entre el periodo y el radio. ¿Qué digo acá? Que el periodo es al radio al cubo, que es el radio medio, y esto va a ser igual a la constante de Kepler, pero sería la constante de Kepler para el Sol, ya que esa constante, como vemos acá, se va a determinar de esta forma, ¿ven? Donde m es la masa del Sol. O sea, quiere decir que la constante acá depende de la masa del Sol. ¿Y qué ocurre en nuestro sistema, por ejemplo, con respecto a la Tierra y sus satélites? Vamos a ver por aquí, nuevamente, los satélites se mueven alrededor de la Tierra con determinados periodos de rotación. Entonces, lo que se va a cumplir es que t elevado es al radio medio de cada satélite al cubo, y esto va a ser igual a la constante de Kepler para la Tierra respecto al cual se mueven los satélites. Ya que decimos constante de Kepler para la Tierra porque esta constante va a depender de la masa de la Tierra. ¿Listo? Lo cual volvemos a insistir que la constante de Kepler no es universal. Energía potencial gravitatoria. Cuando usted habla de energía potencial, hablamos de energía acumulada
en este caso por los cuerpos. Es una energía que van a acumular los cuerpos justamente debido a esa interacción entre los cuerpos, ¿no? Ahora bien, por acá vamos a hablar justamente de la energía acumulada del cuerpo respecto pues a este planeta, ¿no? ¿Te acuerdas tú cómo determinábamos la energía potencial gravitatoria dentro de la mecánica? Oye, profesor, se calculaba como mg por h. Era mg por h porque considerábamos que la aceleración de la gravedad era constante, es decir, para alturas pequeñas en comparación al radio terrestre. Cuando calculábamos el mg por h, simplemente estábamos determinando pues en las superficies de la Tierra, ¿no? Y para alturas pequeñas, ¿no? Y ahora bien, ¿no? Cuando usted habla de esa energía, siempre es respecto a un nivel de referencia, aunque tomado como arbitrario, pero teníamos que considerar un nivel de referencia, ¿no? Entonces, bien, la energía potencial que este cuerpo va a almacenar respecto a este planeta, mira cómo se va a determinar, ¿ve? Esa energía almacenada por el cuerpo respecto al planeta, o la energía asociada a este cuerpo respecto al planeta, se va a determinar como menos G producto de masas sobre la distancia de separación desde sus centros. Muy bien, este negativo indica entonces que a medida que el cuerpo se va trasladando, o sea, se va acercando a la Tierra, el trabajo desarrollado por la fuerza de gravedad va a ser positiva, ¿no? ¿Correcto? Entonces, hay una dependencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si el cuerpo se va alejando cada vez más de la Tierra, ¿no? El trabajo desarrollado por la fuerza de gravedad indudablemente será negativo. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es ejemplos, problemas relacionados a la parte de energía potencial gravitatoria. Para esto, analicemos acá a continuación el movimiento de satélites. De la segunda ley de Newton, sabemos perfectamente que la fuerza centrípeta se va a determinar como la masa por la aceleración centrípeta. Sin embargo, la aceleración centrípeta se determina como la velocidad elevado entre el radio de curvatura. Ahora bien, esa fuerza centrípeta no es más que la fuerza de atracción del planeta sobre el satélite. Pero esa fuerza de atracción se va a determinar de la siguiente manera, ¿ve? G m por m dividido con la distancia de separación elevado. Oye, esto es igual a mv elevado entre r. Si te das cuenta, un r se cancela y mira lo que me sale, ¿ve? G m por m entre r va a ser igual a mv elevado. Algo interesante, ¿no? Porque si tú recuerdas acerca de la energía cinética, oye, ¿qué ocurre si esto de acá lo divido con 2? Acá también tendría que dividirlo con 2 para que no se altere, ¿no? Y esto es lo que tú llamas con el nombre de energía cinética, justamente del satélite. Y esto, Gmm entre R, nos hace recordar la energía potencial. Pero ocurre que la energía potencial es negativa. Entonces quiere decir que esto es el valor absoluto de la energía potencial. Vamos a colocarlo por aquí. La llamada energía cinética es igual entonces al valor absoluto de la energía potencial. Oye, pero entre 2. Entonces sería el valor de la energía potencial entre 2. Qué interesante, ¿no? Interesante, ¿ve? Ahora bien, en cuanto a la energía mecánica, aquí lo vamos a colocar. Donde, recuérdate bien, que la energía mecánica se determina como la energía cinética más energía potencial. Pero ocurre que esta energía cinética, mire, ve, su valor viene a ser, vamos a colocar acá, la energía mecánica es igual a la energía cinética, cuyo valor vale ¿cuánto? Vale Gmm dividido con 2R. Mientras que la energía potencial asociado a este satélite se va a determinar como menos
GMM dividido con R. Y si te das cuenta, esto resto me va a salir que la energía mecánica asociada justamente a este satélite va a ser igual, menos GMM entre 2R. Y esa es la energía potencial. O sea, esta energía mecánica es igual a la energía potencial entre 2. Qué interesante, ¿no? O sea, quiere decir que cuando un satélite se mueve alrededor de un planeta, la energía total, que viene a ser la energía cinética más su energía potencial, va a estar expresado como la mitad de la energía potencial. Esto más adelante nos va a permitir deducir, resolver una serie de problemas, ¿no? Ahora bien, veamos el siguiente ejemplo. Dice por acá, un objeto es abandonado a una altura h igual r de la superficie de un planeta, o de la Tierra, ¿no? De la superficie de la Tierra. La pregunta es, ¿con qué rapidez el objeto impactará? Dice, ¿no? Esto me piden calcular. Me piden deducir cuánto vale la rapidez con la cual va a impactar. Entonces, a este punto le voy a llamar el punto A y a este punto le llamaré el punto B. Lo que se va a cumplir es que la energía mecánica en el punto A y la energía mecánica en el punto B van a ser iguales. Sin embargo, la energía mecánica se expresa como la energía cinética más la energía potencial en el punto A. Y esto va a ser igual a la energía cinética en el punto B más la energía potencial en el punto B. ¿Correcto? Ahora bien, pero la energía cinética en el punto A es 0, ya que su rapidez vale 0. Sin embargo, la energía potencial del cuerpo en el punto A, ¿cómo se va a determinar? Mira, ve, la energía asociada al cuerpo se va a calcular como menos Gm, donde m es la masa de la Tierra, por su masa, dividido con la distancia hacia el centro, que viene a ser 2 veces R. Esto es igual a la energía cinética en el punto B, que es 1/2 de la masa por la rapidez elevado, menos energía potencial, que es negativo, ¿no? ¿Menos cuánto? Menos Gm por m, profesor, en el punto B, menos Gm por m, dividido con la distancia de separación hacia el centro, ¿no? ¿Cuánto vale esa distancia? R. Ojo que en el punto B tengo energía cinética y también tengo energía potencial asociada a este cuerpo, ¿no? Entonces rápidamente lo que voy a observar por acá es que m se cancela, ahí está, mando a sumar, 1 menos 1/2. ¿Cuánto es eso? 1 menos 1/2, simplemente es 1/2, ¿no? O sea, me queda Gm sobre 2 veces R, y esto es igual a V elevado entre 2. Entonces rápidamente esto se cancela y lo que me sale de acá es que la rapidez con la cual va a impactar ese cuerpo en la superficie se va a calcular como la raíz de Gm entre R.